Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la distribución de nuestra información en nuestra diapositiva. Para esto nosotros tenemos que saber que PowerPoint nos ofrece una distribución predeterminada. ¿Qué quiere decir esto? Que esta distribución predeterminada nosotros la vamos a poder encontrar en la pestaña de inicio, luego en diseño, y en diseño vamos a tener diferentes opciones para poder acomodar nuestro texto de manera armónica, ¿ok? Entonces, cuando nosotros colocamos o seleccionamos nuestro texto o nuestro diseño de esta forma, lo que vamos a hacer automáticamente, déjenme, me voy para un poquito más para abajo, lo que nosotros vamos a hacer es crear una armonía justo en el diseño, pero de manera predeterminada. Vamos a tener diapositivas donde nos permiten colocar el título y el texto más abajo, o bien vamos a poder colocar dos objetos, o bien vamos a poder colocar un objeto y texto. Esta es la configuración predeterminada de lo que es nuestras diapositivas, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que saber, de acuerdo a las necesidades y si queremos hacer una presentación de manera rápida, sencilla y sin quebrarnos tanto la cabeza con la distribución o la armonía de nuestro contenido, esta es una buena opción. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos personalizar un poquito más esa diapositiva? Bueno, cuando nosotros queremos personalizar un poquito más la diapositiva, vamos a poder encontrar diferentes tipos de diseño y de disposiciones en PowerPoint. ¿A dónde nos tenemos que ir? Nosotros nos tenemos que ir a la pestaña de diseño y aquí nosotros podemos seleccionar primero los diferentes temas que podemos encontrar para aplicarlos directamente a nuestra presentación. Vamos a seleccionar uno. Y ahora en la pestaña de diseño podemos ver las diferentes disposiciones que tenemos de manera predeterminada. ¿Ok? Entonces en estas disposiciones predeterminadas lo que hacemos es seleccionar diseño, seleccionamos una y podemos ver que de manera automática se generan estos cuadros de textos para ingresar nuestro contenido. Pero ¿qué pasa si a mí me gusta algún elemento, pero no termina de cuadrar con la armonía o no termina de cuadrar con el tema que voy a presentar? Muy sencillo, yo me voy a ir a la parte donde dice vista. Posteriormente voy a seleccionar patrón de diapositivas y en esta primera diapositiva yo puedo seleccionar qué elementos van y qué elementos no van. Fíjense cómo lo voy a hacer. Voy a seleccionar este de aquí y lo voy a quitar. Voy a cortarlo y voy a cerrar mi patrón de diapositivas. Automáticamente, ¿qué va a pasar en las demás diapositivas? Yo le doy aquí y en ninguna hora va a salir mi elemento. ¿Se fijaron? Voy a cambiar. Ahí está. Voy a cambiar. Ahí está. ¿Ok? Me voy a regresar a patrón de diapositivas en el menú de vista y voy a regresar el elemento. Ya regresé el elemento, cierro el patrón y ahora si se fijan en el diseño aparece en todas las diapositivas que tienen ese diseño. ¿Cómo lo puedo ver yo? Yo me voy otra vez a vista, patrón de diapositivas. En patrón de diapositivas puedo yo colocar, quitar, añadir o modificar el contenido de mi presentación. Por ejemplo, si quisieran poner a lo mejor alguna otra forma en patrón de diapositivas, me voy al menú de insertar, puedo darle clic a un Smart Art, voy a seleccionar alguno de los que están aquí, vamos a seleccionar este, vamos a convertirlo, lo convertimos en forma, automáticamente es una forma, lo podemos girar o lo podemos modificar, lo podemos hacer más pequeño. Si no quieren que se modifique como la composición, es decir, el ancho y el alto de la imagen, presionan Shift y el cursor para poder adecuar o adaptar nuestra imagen. Colocamos, ¿ok? Le vamos a dar control X, nos vamos a la primera, lo pegamos en la primera diapositiva.
este. Seleccionamos, nos vamos aquí, lo pegamos en la primera diapositiva para que aparezca en todo. Podemos girarlo un poquito más. Llegamos ahí, le damos encerrar el patrón y vean automáticamente qué pasa. En todas mis diapositivas, ahora yo voy a tener este elemento. Es una forma muy sencilla y la única limitante aquí es lo que ustedes requieren presentar en su diapositiva o bien en su presentación. ¿Correcto? Vamos a regresar entonces. Y ahora vamos a hablar de la siguiente distribución, que es la distribución de nuestro texto. Regularmente cuando nosotros vemos un periódico, podemos ver 3 diferentes niveles de texto. El título, que es el que abarca la mayor cantidad del espacio de la hoja del periódico, es el primer nivel. El segundo nivel es el subtítulo y el tercer nivel va a ser el contenido. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros a través de esto podemos resaltar la información, llamar la atención del lector o del oyente, comunicarle el mensaje o explicarle un poquito de manera más detallada y por último tratar de explicar completamente el contenido de nuestra nota. Anteriormente habíamos visto esta parte, pero con lo que son las fuentes. Este es otro ejemplo de la distribución de los niveles. El primer nivel va a ser más grande, el segundo nivel va a ser un poquito más pequeño y el tercer nivel va a explicar completamente todo el contenido de nuestra presentación. Pero este contenido de la presentación no siempre puede ser de esa forma. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos únicamente a que sean muchísimas palabras, como es el caso de esta diapositiva, vamos a perder la atención del lector, va a tardar en leer más y comprender más la información y vamos a desviar completamente el foco de nosotros, que es lo importante. Recuerden que una presentación o una diapositiva no es para que nosotros la leamos, sino para que sea un apoyo y de ahí podamos nosotros lucirnos con la explicación. Una vez que entendemos esto, podemos aplicar la regla de 6 por 6, 6 líneas de texto por 6 palabras por línea. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras diapositivas no van a tener más de 6 líneas de texto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y no van a tener más de 6 palabras por línea, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas son pequeñas, estas no cuentan, pero sí tenemos que tratar a medida de lo posible respetar la regla para que se entienda, se comunique el mensaje y no se vea tan saturado como se ve en este otro lado. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la parte de la distribución de imágenes o cuando necesitamos insertar una imagen muy grande o bien algún elemento de SmartArt, algún esquema y demás? Nosotros vamos a utilizar la regla de los 3/3. La regla de los 3/3 nos va a servir para poder dividir nuestra diapositiva en 9 cuadrantes, donde en el cuadrante central es donde nosotros tenemos que colocar la información más importante y específicamente vamos a utilizar los vértices para poder colocar la información que necesitamos resaltar. Si ustedes quieren trabajar con una imagen, si se fijan, en la línea inferior del cuadrante central se encuentra la persona, que este principio lo utilizan mucho en fotografía y video para que las imágenes se vean espectaculares. Si quisiéramos poner un texto, podríamos colocarlo aquí, aquí, aquí o aquí, de manera más recomendada acá arriba, en los primeros 2 vértices de nuestro cuadrante central, ¿ok? Respetando esta regla, nosotros podemos tener estos diferentes ejemplos. Si se fijan, aquí nosotros tenemos, déjenme me salgo de la vista de patrón, ahí está, y voy a marcar las líneas guía. Ok, si se fijan, aquí con nuestras líneas guías, nosotros podemos establecer que el foco de la foto es este árbol que está atrás. Aunque pareciera que todo lo demás es el foco de la foto, no es cierto. Es este espacio justo el que enmarca ese tercer cuadrante. Tenemos aquí la base del árbol amarillo, de este lado tenemos la base del árbol rojo que hacen ese equilibrio y si se fijan abajo
no siendo tan protagonista, tenemos esa banca, ¿ok? También funciona este elemento con esquemas. Si nosotros colocamos un esquema en el cuadrante central, colocando esas imágenes, ese texto en los vértices de ese cuadrante, también va a funcionar de manera proporcionada, pero siempre siguiendo esta regla de los 3/3. La pregunta es, ¿cómo activo esa regla de los 3/3 o cómo activo las líneas guía? Muy sencillo. En la pestaña Vista hay una opción que dice Guías. Si yo doy clic, automáticamente me van a salir las guías de esa diapositiva. ¿Para qué? Para que yo pueda moverlas. Cuando me salen las líneas en color rojo o naranja, dependiendo de la versión que tengan de PowerPoint, va a decir que esa línea es fija. Si se fijan, no la puedo mover, pero las líneas grises sí las puedo mover. Para ustedes colocarla a una distancia equilibrada, más o menos es entre 5,5 y 5,6. Si se fijan, esto yo lo puedo mover. ¿Cómo vamos a crear más guías, más líneas guías? Voy a presionar la tecla control y al momento de que salga el más, yo genero ese clon de guía. Si quiero deshacerla, la llevo al extremo y ya quedó. Voy a seleccionar control y llevo hasta el 5,5 o el 5,6. Vamos a dejarla en 5,6. Ahí está. Voy a generar otra. Ahí está. Ya lo tengo. Llevo hasta el 5,5, 5,6 y queda completamente marcada esa línea guía. Ahí está. La voy a llevar un poquito más de este lado. No tengo que soltar el control hasta que mi línea guía esté más o menos cerca o en el lugar que yo quiero colocar. Vamos a llevarla al 5,6. Listo. Y lo mismo hacemos con las guías horizontales. Una vez que tenemos marcadas nuestras guías, esas guías van a permanecer a lo largo de todas las diapositivas, ¿sí? Vamos a regresar a nuestra presentación y si se fijan, aquí yo ya tengo esas líneas guías. Esas líneas guías yo las puedo mover, las puedo cambiar, las puedo modificar a manera que me sirvan para darme una orientación de dónde necesito colocar las cosas, ¿sí? Entonces, con esto estaríamos llevando la línea o la regla de los 3/3, ¿correcto? Cualquier duda, pregunta que tengan, no duden en comentarlo en el botón que está aquí abajo. Hasta luego.